esto pues muchas veces es un desconocimiento para aquel profesional que no, no está inmerso en el mundo de las finanzas, ¿sí? Muchas veces creemos que una empresa que es capaz de generar utilidades está generando valor para el accionista o está generando valor para la misma empresa como tal. Y eso es un concepto errado porque la generación de valor no se puede medir con la generación de utilidades, ¿sí? La generación de valor va más allá de esto y es que la empresa eh, frente a la creación de valor debe generar eh, utilidades por encima de sus fuentes de financiación. Es decir, cuando ustedes están evaluando o por ejemplo haciendo una valoración de una empresa, que incluso es un concepto, un curso que ustedes ven, resulta que en ese curso de valoración van a tocar estos indicadores e inductores de valor que empiezan a hacer una referencia precisamente a si la empresa está generando valor o no. ¿Sí? Y la primer medida de valor y la más importante eh, es cuando la empresa realmente con sus utilidades o la tasa de rendimiento de sus utilidades está por encima de su tasa de costo de capital. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una empresa genera una rentabilidad, por ejemplo, de un 20%, y resulta que tuvo unas fuentes de financiación, tanto internas como externas, que fueron del 23%, a pesar de que la empresa, si uno mira el indicador de rentabilidad que se saca con una utilidad, uno diría la empresa está generando utilidades y por tanto está generando valor. Pero resulta que cuando yo comparo el costo que utilizó la empresa para poder generar esas utilidades, es decir, las fuentes de financiación que utilizó, resulta que me doy cuenta de que la empresa sacó préstamos y los socios están exigiendo unas tasas que están por encima de lo que de la rentabilidad que la empresa está eh, generando. Por tanto, a pesar de que la empresa está generando utilidades, es una empresa que está destruyendo valor, puesto que las utilidades o la rentabilidad que ella está alcanzando no es suficiente o igual frente al costo del capital, ¿cierto? Es decir, frente a lo que están cobrando las fuentes de financiación. Y esa es la primera instancia que nosotros tenemos que, o que ustedes como financieros deben siempre tener en mente, ¿sí? El concepto de valor va orientado hacia esto, hacia cómo la organización entonces debe ser capaz no solamente de generar utilidades, sino que esas utilidades a la hora de compararlas frente a lo que es el rendimiento y frente a lo que es el costo del capital, ¿cierto? Empieza a ser una medida entonces en que la empresa genere rentabilidades por encima de ese mismo costo. De lo contrario, estaríamos diciendo de que la empresa está destruyendo valor. Y frente a ese tema, frente a ese concepto de generación de valor, en donde evaluamos utilidades, rendimientos y demás, empezamos entonces a encontrar una serie de indicadores que nos empiezan a determinar esto. Por eso, para hacer un esquema de valoración de empresas y determinar cuánto puede llegar a costar una empresa, se utiliza precisamente cuál es la capacidad que tiene la empresa de generar valor para sus accionistas y para sus fuentes de financiación externas. Y en ese sentido, a través de esas metodologías, se puede determinar entonces cuánto vale o se tiene conocimiento de cuánto puede llegar a costar una empresa. ¿Listo? Eso se lo van a explicar muy seguramente a profundidad, las diversas metodologías que existen para valorar una empresa, pero todas giran en torno a esto, todas giran en torno a medir si realmente la empresa tiene utilidades, tiene rendimientos, está generando beneficios, ¿cierto? Que respondan a los costos que la empresa está utilizando. Si esos beneficios, que a pesar de ser positivos, no son suficientes para responder frente a esas tasas de interés que están utilizando la empresa, vuelvo y repito, pues estaríamos en empresas que están destruyendo valor, por tanto serían empresas mal valoradas en el mercado. Mal valoradas en el sentido de que el inversionista o los socios o el mercado como tal determinaría que no son empresas que en el mediano y largo plazo pueden terminar entonces generando pérdidas para ellos y muy seguramente no son atractivas en su inversión. ¿Listo?
Vuelvo y repito, frente a ese tema, entonces se crea estos indicadores que llamamos inductores de valor, los cuales a familiarizarme un poco frente al reconocimiento que debe tener el financiero de si la empresa está generando valor o no. ¿Listo? Entonces, vamos a ver 5 de ellos. Estamos hablando del EBITDA, el margen EBITDA, la productividad del capital de trabajo neto operacional, la palanca de crecimiento y el RAO. Entonces, vamos a iniciar. Claro, ese tema de lo que es la generación de valor. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros tenemos primero que todo el EBITDA. EBITDA se forma del acrónimo Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que significa utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Básicamente, cuando yo estoy elaborando un EBITDA, fíjense que aquí me están hablando de una utilidad, ¿cierto? O sea, el EBITDA es una utilidad, por tanto, de entrada yo reconozco que es una cifra, no es una relación, no es una tasa, ¿cierto? No es un porcentaje, no, es una cifra, una utilidad que estoy estimando en este momento. Sin embargo, es una de las utilidades más utilizadas para poder medir el valor que tiene o si la empresa está creando valor o no, puesto que empieza a descontar algunos aspectos de las utilidades netas de la empresa que no guardan una relación directa con su actividad o que en determinado momento no fueron erogaciones reales que la empresa realizó, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a determinar cómo se calcula ese EBITDA con ese acrónimo, decimos utilidades antes de intereses. ¿Y por qué entonces el EBITDA descuenta los intereses? Porque para hacer su estimación les va a descontar sus intereses. Resulta que cuando una empresa, si usted va a comparar la productividad de la empresa A, que va a ser uno de los beneficios que tiene el EBITDA, usted compara la utilidad de la empresa A con la empresa B y determina que la empresa A, la financiación que ella usó fue una mezcla entre deuda y socios. ¿Sí? Pero la empresa B, la financiación que ella usó fue netamente con socios. Es decir, la empresa B no adquirió crédito con ninguna institución para poder realizar las inversiones que actualmente tiene. La empresa A sí lo hizo. Solicitó o su financiación tiene una mezcla, mm, puede ser 40, 60, qué sé yo. Y no estamos concentrándonos en el porcentaje, sino que cuando yo estoy midiendo el EBITDA y básicamente la capacidad que tiene la empresa A y la empresa B de generar utilidades a partir de su operación, yo podría encontrarme que la empresa A puede ser más productiva que la empresa B. Es decir, la empresa A puede tener mayores ventas, menores costos, unos gastos también menores, pero resulta que a la hora de mirar su utilidad neta, usted se da cuenta de que la utilidad neta de la empresa A es menor. Entonces usted dice, pero ¿por qué va a ser menor si resulta que ella tiene más ventas, tiene menores costos, tiene menores gastos, por tanto tiene una operación o sea, más eficiente, perdón, ¿sí? Es una operación que sobresale de la empresa B.
Es una operación que numéricamente es más atractiva. Pero si yo me concentro ya en la parte final de su utilidad, yo me estoy dando cuenta que entonces esta empresa está teniendo utilidades menores. ¿Y por qué tiene utilidades menores la empresa? Ah, bueno, porque parte de las erogaciones que ella está teniendo obedece a la fuente de financiación que ella utilizó. Es decir, como ella tuvo que pagar o como ella para poder ser o llegar a esa producción que tiene, tuvo que adquirir deuda con bancos, pues esos bancos le están generando unos gastos adicionales que se llaman gastos financieros, ¿cierto? Pero esto, desde el punto de vista del EBITDA, desde el punto de vista del valor, ¿cierto? Desde el punto de vista de qué empresa es más eficiente que otra, desde el punto de vista de qué empresa es más productiva que otra, no puede ser una sombra en el camino para tapar lo que realmente me compete en el EBITDA, ¿sí? Que es realmente mirar la productividad que tiene la empresa, ¿cierto? Eso es lo que mira el EBITDA, la productividad que tiene una empresa, productividad en términos de utilidades, ¿no? Esto es lo que mira. Y usted no puede opacar los resultados o la productividad de la empresa porque la empresa necesariamente tuvo que acceder a unos gastos financieros. ¿Por qué? Ah, pues porque para iniciar, porque para la inversión que hicimos, etcétera, qué sé yo, usted necesariamente tuvo que financiarse. Pero esto, en últimas, no puede opacar la productividad que tiene la empresa frente a las utilidades que ya está generando. Por tanto, por eso es la razón, o esta es una de las razones por las cuales se descuentan los intereses dentro de la estimación del EBITDA. ¿Claro hasta aquí? Sí, profe. Nicolás, Sí, profe. ¿sí? Bien. Impuestos. ¿Por qué creen que se descuentan los impuestos? Porque es algo insignificante, insignificante con la productividad. Porque primero no está relacionado netamente con la productividad, ¿cierto? Está relacionado con qué. ¿Por qué una empresa paga impuestos? ¿Con qué estaría relacionado? Con los gastos financieros, ¿no? No. ¿Con qué está relacionado el pago de impuestos que tiene una empresa? O sea, ¿a razón de que una empresa paga impuestos? ¿Quién la obliga a pagar impuestos? En temas de gobierno, ¿no? El gobierno, el Ujú. gobierno. Entonces, si usted está analizando una empresa o la productividad de una empresa y resulta que usted ve que la empresa A está en Colombia, pero la empresa B está en Argentina, y en Colombia la tasa de impuestos que el gobierno tiene estipulado para este tipo de empresas, que son las mismas, A y B son los mismos tipos de empresas, o sea, se dedican a la misma actividad y objeto social, resulta que la tasa de impuestos de Colombia es del 23%. Resulta que la Argentina es del 11%. Si yo hoy miro, sí, sigue siendo una salida que me terminó generando una utilidad menor. Pero vuelvo y repito, y como lo dice Juan, esto no está ligado netamente a la productividad de la empresa. Está ligado es a la ubicación que tiene la empresa, ¿cierto? Y que en determinado momento, de acuerdo a su actividad, tiene una carga impositiva que puede ser mayor o menor dependiendo de la zona en la que esté. Pero si yo miro la productividad como tal de esta empresa, pues aquí yo no puedo decir que la empresa B, vuelvo y repito, es más productiva teniendo unas mayores utilidades cuando veo que la empresa A tiene mayores ventas, menores costos y gastos menores. ¿Pero por qué tiene mayores utilidades? Ah, porque es que le están cobrando menos impuestos. Y eso no es un tema netamente de la productividad de la empresa, es un tema de la ubicación y del tipo y la empresa como quiere operar.
pero no hace parte de la productividad. Por tanto, por eso también para medir la productividad en términos de utilidades, descuento impuestos. ¿Listo? Listo, profe. Ahora, ¿por qué depreciaciones y amortizaciones? ¿Qué es la depreciación y qué es la amortización? Profe, la depreciación va ligada de pronto a la pérdida de valor digamos, de la materia, de la maquinaria y demás frente al tiempo, ¿sí? Sí, exacto. Ese es el concepto que tenemos de depreciación, ¿cierto? Ese es básicamente el concepto de lo que es una depreciación. Es la pérdida contable, aclaro, la pérdida contable del valor de la maquinaria. Y ahí es donde tiene entonces relación frente a la parte financiera. ¿Por qué? Porque contablemente, ustedes seguramente lo vieron cuando estaban viendo sistemas contables, mostraban las distintas formas que existen para depreciar y amortizar un activo, ¿cierto? Amortizar en el sentido de si es un activo intangible, eso es amortización, no amortización de crédito, sino amortización de que es la misma depreciación, pero que se le hace a los intangibles, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista contable, ¿usted qué hace con esa depreciación? Usted coge el cálculo de esa depreciación, la que corresponde al periodo, y la lleva al estado de resultados, que es donde usted está, lo que está utilizando usted para calcular el EBITDA. Si usted mira realmente la productividad y teniendo en cuenta el uso de los activos, si los activos de pronto tienen un estado no tan eh, obsoleto y demás, pues pueden tener depreciaciones menores, ¿cierto? Sin embargo, independientemente de que tengan más o menos años, fíjense que la depreciación termina siendo un egreso contable, pero no real dentro de la empresa. ¿Y no real en qué sentido? En que usted no coge la depreciación, o sea, se creó para eso, para que la empresa cogiera la depreciación y dijera, bueno, este activo se me depreció tanto, entonces voy a sacar de mi plata y lo meto aquí, ¿cierto? De mis ventas voy a sacar esta plata y la voy a guardar para reponer ese activo. Por eso es que la depreciación va al estado de resultados, porque es un tema psicológico, lo pienso yo, que usted le pone al empresario y le dice, mire, usted se vendió 10.000, pero resulta que tiene que guardar 100 pesos de depreciación para reponer este activo. Entonces usted sabe, ¿cierto? Técnicamente que tiene que coger de esos 10.000, 100 pesos para guardarlos. Pero realmente, monetariamente, eso no pasa. Porque es que aquí no estamos diciendo que el empresario coja la plata y la guarde para reponer esos activos. Usted puede encontrar empresas que tienen 20 años, 30 años con los mismos activos. Mire la Universidad Piloto. ¿Cuántos años llevan con esas mismas sillas? Y no es porque esté hablando más de la universidad, es porque el activo no está depreciado, porque el activo todavía sirve para lo que se compró. Entonces no significa que porque la universidad depreció y ya se acabó el ciclo de depreciación que tenía ese activo, entonces tengamos que hacer reposición. No, eso ya va a depender de realmente cuando la empresa tenga las condiciones, si realmente el activo está deteriorado, etcétera. O sea, hay otros factores que van ligados a eso, ¿sí? Pero si yo miro el estado de resultados, vuelvo y repito, ahí yo lo veo como una salida que me resta productividad, ¿cierto? Porque si yo miro las utilidades, digo, uy, pero ¿por qué tuve una utilidad tan bajita? Ah, porque es que también tengo sumado una depreciación y una amortización. Pero realmente eso fue una salida, realmente la empresa sacó de sus ventas para guardar dinero frente a la depreciación y la amortización que se está dando. No, no. Entonces, como yo estoy midiendo la productividad de la empresa, no puedo castigarla también esa productividad, incluyendo esas salidas
que terminan siendo más contables que realmente de la productividad financiera de una empresa y que entonces empiezan a restar realmente pues esa significancia en la productividad que tiene ella. ¿Listo? Entonces, claro el concepto por qué se forma el evita. Sí, profe. Bien. Entonces, para estimarlo, pues ustedes utilizan esta fórmula que ven acá. Utilidades antes de intereses e impuestos. Que ahí que estoy teniendo, pues las utilidades, o sea, aquí yo tengo una utilidad en donde ya la tengo antes de intereses e impuestos, ya saqué esas dos partes, pero me falta sumarle la amortización y la depreciación para ahí sí obtener una utilidad que esté antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula que van a Profe, utilizar para estimar el evita. Señor, el tema de amortizaciones y depreciaciones se encuentra en el balance general, en el ¿cierto? estado de resultados, porque tú en el balance general encuentras la acumulada. Ah, ok. O sea, si Listo. por ejemplo el activo se depreciaba en 20 años y van 6 años, entonces ahí encuentras lo de los 6 años. En el estado de resultados encuentras la del periodo, es decir, la de que le corresponde a un año como tal. ¿Listo? Entonces, siempre estos datos los van a tomar desde el estado de resultados. Por eso digo que es una utilidad. Y todas las utilidades, que siempre que te hablen de utilidades, tú las vas a mirar es en el estado de resultados. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Cuando ustedes calculaban el margen bruto, el margen operativo y el margen neto, ¿cómo lo hacían? ¿Recuerdan los Era, indicadores de rentabilidad? sí, era digamos, el margen bruto era la utilidad bruta sobre las ventas totales, Ok, ¿sí? muy bien. Margen Y operativo, así. entonces utilidad Entonces, operativa sobre utilidad ventas, operacional utilidad sobre neta sobre ventas. ventas. Exacto. Sí. Si yo les digo entonces, estimemos el margen evita, ¿cuál sería su fórmula? ¿Cuál sería la fórmula del margen evita, teniendo en cuenta las que ustedes me acaban de mencionar? Y teniendo en cuenta que evita también es una utilidad. No es el EBITDA menos, digo, sobre los ingresos operacionales. Exactamente, tal cual. Este sería el segundo indicador que tenemos que ver y es margen evita. ¿Qué es margen evita? Pues si reconozco que el evita es una utilidad y estoy sacando el margen, pues su fórmula es evita sobre ingresos operacionales, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué me está midiendo este evita? El desempeño operacional que tuvo la empresa, ¿cierto? Y en qué capacidad está la empresa de generar entonces utilidades frente a sus ventas. Utilidades netamente teniendo en cuenta la operatividad de la empresa. Entonces, en este caso, fíjense lo que yo estoy comparando acá. Si la empresa, si la empresa vendió 100 pesos y de EBITDA le quedaron 32, ella va a tener un 32% de margen EBITDA. ¿Qué significa eso? Que la empresa, ¿cierto? De sus ingresos operacionales logró una productividad frente al de EBITDA del 32%. Eso significa que el restante, el 68%, pues eh, fueron salidas frente a costos y gastos netamente de su operación. ¿Listo? Y hago mucho énfasis en eso porque fíjense que aquí no tengo en cuenta ni los impuestos, ni los intereses, ni las depreciaciones, ni las amortizaciones. Por tanto, esas salidas que yo tengo empiezan a ser netamente de su operación. Y fíjense que entonces este margen evita empieza a ser mucho más eficiente a la hora de poder evaluar
la productividad de una empresa. Porque estos anteriores que nosotros veíamos como margen operacional, bruto, neto, ¿cierto? Incluso el mismo neto, que ya es el final, nosotros nos damos cuenta entonces ahorita con este EBITDA que estaban están relacionados con factores que no están netamente ligados a la productividad de la empresa. Pueden estar ligados a otros, como ya se los mencioné. En el caso del margen EBITDA, no. El margen EBITDA, al tener esos descuentos ya en su estimación como tal del EBITDA, me permite entonces a mí identificar realmente un margen productivo de la empresa, ¿cierto? Y me permite a mí estimar entonces cuál es la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades frente a su operación únicamente. ¿Por qué generar utilidades frente a su operación? Pues miren el indicador cómo lo estoy sacando. La utilidad frente a su operación de la empresa fue de 32 versus 100, ¿cierto? Y entonces en este caso, la empresa en su operación, ¿cierto? Frente a los ingresos que ya tiene, los costos y gastos, maneja un margen del 32%. ¿Listo? Ahí es donde yo empiezo a identificar qué tan atractiva viene siendo la productividad de la empresa. ¿Listo? ¿Cómo hago para incrementar ese indicador? ¿Cómo hago para subir el margen EBITDA? Profe, Señor. los ingresos operacionales se encuentran dentro Estado de resultados. del Las estado, pero ventas. entonces serían los ingresos totales y las ventas, sí, Las lo mismo ventas. que nosotros habíamos visto. Okay. Exactamente. ¿Cómo hago para incrementar el margen EBITDA? ¿Qué tendría que hacer una empresa para incrementar el margen EBITDA? Profe, pues según así lógica, el EBITDA debe aumentar, si no el margen, sino El el EBITDA. EBITDA Ajá. debe ¿Y cómo aumentar aumenta el para, EBITDA? ¿Cómo eh, aumentamos el EBITDA? puede ser de pronto todo el tema que tiene que ver con disminución de costos y esto por lo que ahí Exactamente. se está teniendo la utilidad antes de intereses e impuestos y entonces son los Exactamente. factores que no podemos controlar, como los costos Ujú. o gastos internos y este tipo de cosas, Muy bien. ¿sí? Porque ya lo Fíjate que que yo tiene que ver tengo... con amortizaciones y depreciaciones es general, ¿no? No es directamente con la empresa quien lo maneja, sino ya es algo general. Ujú. Muy bien. Y sí, realmente esa es la manera, porque yo tengo acá que lograr que la empresa sea mucho más productiva, es decir, que genere mucho más ingresos, pero a su vez que esos ingresos no me sacrifiquen el aumento de costos y gastos que terminen por afectar el EBITDA, ¿sí? Y de eso trata. O sea, tú por pretender vender más, no puedes crear más gastos y costos que al final terminen siendo más caros que el mismo ingreso que se incrementó. ¿Me explico? Si tú tienes este margen, fíjate que tú tienes acá 100 y 32 utilidades. Pero tú dijiste, vamos a aumentar nuestra productividad y subiste esto a 120, lo lograste subir a 120, tus ventas subieron a 120. Pero resulta que para poder generar esas ventas de 20 más, la empresa tuvo que incurrir en gastos, distintos gastos de nómina, qué sé yo, todos los gastos y costos que tú consideres. Y resulta que llegó entonces ¿a qué? A 60, ¿sí? Entonces, perdón, aquí sería una disminución. De 32, entonces, resulta que llegó a, a un margen evita de 25, ¿sí? Entonces, claro, tú hiciste un incremento en ventas, ¿cierto?
perdón, una utilidad de, estábamos en 32, en 38, ¿sí? Entonces, tuviste un incremento de ventas de 20, pero resulta que tus utilidades en términos de EBITDA solamente subieron 6. Por tanto, ahí hay un sacrificio que hubo o un mayor número de costos y gastos frente a la productividad de la empresa. Entonces, es ahí donde está la clave. Tú no puedes, por generar ingresos operacionales, mostrar propuestas que terminen afectando el EBITDA, es decir, las utilidades de su operación, ¿cierto? Porque si las utilidades de su operación terminan viéndose afectadas por un incremento excesivo de costos y gastos por pretender vender más, pues mejor no lo hagas. ¿Para qué te vas a meter en esa escalada de pretender vender mucho más y aumentar tus costos y tus gastos cuando realmente en términos monetarios esos costos y gastos terminan superando las ventas que se dieron? ¿Listo? Entonces, el margen EBITDA, si lo queremos incrementar, como lo dice Nicolás, pues tenemos que analizar cómo subimos el EBITDA. Y el EBITDA no solamente sube incrementando las ventas, sino también haciendo un ajuste juicioso frente al tema de costos y frente al tema de gastos. ¿Listo? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta cuando estén tomando las Profe, decisiones. Señor. eso le iba a preguntar, o sea que digamos uno puede llegar a tomar una decisión en vez de ir enfocada a aumentar productividad o algo por el estilo, una decisión de mejor administración en algún ámbito que disminuya los costos o los gastos, Claro, porque por eso yo les explicaba recién afectaría, empezando que, exacto, que ¿cómo? tenemos procesos Al de EBITDA y al margen, ¿sí? comercialización, exacto. Tenemos procesos de comercialización, de producción, de distribución y administrativos, y en cualquiera de ellos puedes tú tomar una decisión. ¿Listo? Listo, listo, profe. Bien. El tercer indicador se llama la productividad del capital de trabajo neto operacional. ¿Listo? Cuando yo tengo la productividad del capital de trabajo neto operacional, pues primero tengo que identificar cómo calculo este KTNO. ¿Qué es ese KTNO? KTNO resulta de formar lo siguiente. Básicamente yo dentro del capital de trabajo, ¿recuerdan qué es capital de trabajo? ¿Me recuerdan ese concepto? ¿Qué es capital de trabajo? Sí, profe, era la capacidad que tiene la empresa para poner a trabajar, ¿era? ¿Sí? Para poner Sí, trabajar a las personas. Bueno, para poner a producir, ¿sí? el aprovechamiento que tiene la empresa frente a las inversiones realizadas en el corto plazo y de tal manera el capital que queda disponible para poder seguir reinvirtiéndolo, ¿cierto? Eso se llama capital de trabajo. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy viendo la productividad del capital de trabajo, yo básicamente tengo que tener en cuenta los factores que realmente son o que están inmersos dentro de la productividad del capital de trabajo. ¿Y cómo así que dentro de la productividad? Sí, porque resulta que en la fórmula de capital de trabajo que ustedes vieron en liquidez, ¿cuál era? ¿Cuál era la fórmula de capital de trabajo que ustedes vieron o que ustedes hicieron en los indicadores de liquidez? Profe, yo la verdad no me acuerdo. Eran Activo los corriente menos pasivo corriente. vacíos totales. Ah, Activo ok. corriente menos pasivo corriente. ¿Listo? Esa era la fórmula. Y si yo quiero mirar la productividad del capital de trabajo, lo primero que yo tengo que identificar es de esos activos corrientes que me forman ese capital de trabajo, cuáles están ligados netamente a la productividad de la empresa. Entonces yo les pregunto, ¿el efectivo está ligado netamente a la productividad de la empresa?
No, profe. Sí, no. Sí, porque pues al final si vende y tiene utilidades, pues ellas van a ir al efectivo, ¿cierto? Sí. Pero también no, porque si digamos, si Puede tener adquiere un otros préstamo, ingresos. entonces llega a efectivo, ¿cierto? Si vendo una máquina, entonces me ingresa efectivo. Si tengo el aporte de un socio, pues me ingresa efectivo. Es decir, el efectivo es una fuente, es un dato o una cifra tan ambigua que sí, no, que yo no lo puedo tener en cuenta dentro de la productividad porque precisamente yo estoy midiendo esto, o sea, estoy midiendo es que la empresa realmente sea productiva dentro de su actividad. Y si yo empiezo a involucrar cifras como efectivo, pues ahí podría de pronto cometer ese error de involucrar algo que no está siendo un reflejo de la productividad de la empresa. Como puede que sí, como puede que no, entonces más bien no lo voy a involucrar. ¿Qué sí involucro? Los inventarios. Obviamente los inventarios están dispuestos para mirar, para la productividad de la empresa. O sea, yo no puedo hacer nada más con los inventarios sino salir a venderlos y eso está relacionado 100% con la productividad de la empresa. Y las cuentas por cobrar, pues porque necesariamente la empresa utilizó ellas para vender, ¿cierto? Para poder vender y pues ser productiva. Las inversiones temporales tampoco, porque las inversiones temporales, vuelvo y repito, pueden ser producto de ese mismo efectivo, entonces el socio de una plata la voy a invertir temporalmente, ta, ta, ta. Entonces, cuando yo hablo de la productividad del capital de trabajo, ya no estoy mirando ese capital de trabajo como toda la cifra que me estaba viendo desde el punto de vista de la liquidez, sino la estoy viendo desde el punto de vista de cuáles son las cifras o los datos o los activos, las inversiones involucradas que están ligadas netamente a la productividad de la empresa. Y en ese sentido, la productividad del capital de trabajo, lo primero que yo hago es identificar que se forma primero por este KTO. ¿Qué es el KTO? Pues la suma entre inventarios y cuentas por cobrar. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes estén calculando el KTNO, lo primero que deben hacer es calcular el KTO, que va a ser igual a la suma de inventarios más, más cuentas por cobrar. ¿Listo? Hasta ahí lo llevan. Pero ¿cómo lo volvemos neto operacional? ¿De dónde sale esta N? ¿Cierto? Porque aquí tengo es KTO, no tengo KTNO. ¿Y cómo se vuelve entonces neto operacional? Entonces resulta que si yo quiero mirar, ya lo vi desde el punto de vista de las inversiones, ahora me voy para las fuentes de financiación. Para sacar el capital de trabajo, porque al final es un capital de trabajo que es la resta entre activos menos pasivos corrientes, ¿cierto? En este caso, entre inventarios más cuentas por cobrar, que son las que participan dentro de los activos, menos, ¿y qué le voy a restar entonces como de los pasivos que estén relacionados netamente con la productividad de la empresa? Los proveedores, ¿no? Los proveedores, únicamente los proveedores, porque el resto de pasivos, sí, son obligaciones que la empresa tiene que pagar y que afectan a la liquidez. Aquí no estamos hablando de la liquidez, estamos hablando de la productividad. Pero, por ejemplo, las obligaciones financieras, usted puede haber sacado un préstamo para pagar la nómina. Usted pudo haber sacado un préstamo para pagarle a un socio, para reponer una máquina a corto plazo, qué sé yo, para hacer un mantenimiento, no sé, ¿sí? Es decir, aquí no estamos hablando de que ese tipo, los acreedores, los impuestos por pagar, los gastos por pagar, todas esas cosas no están relacionadas con la productividad de la empresa, están relacionadas con los manejos de la empresa, con los manejos de liquidez, con los manejos comerciales, administrativos y demás, pero no con la productividad como tal. ¿Listo? Entonces, el KTNO se forma de restar las cuentas por pagar a proveedores. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a utilizar para estimar el KTNO. ¿Listo? El KTNO. ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo. Y si yo
tengo ese KTNO, ahora ¿cómo calculo la productividad del KTNO? ¿Cómo creen que calcularíamos la productividad del KTNO? ¿Contra qué lo comparo? Profe, pues no sería también contra el tema de los ingresos operacionales o de Claro las que sí, ventas. claro que sí, lo mismo que Sí. tuvimos nosotros. Es KTNO sobre ingresos operacionales, ¿sí? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto qué significa? Y ojo con lo que les voy a decir, porque si la productividad del KTNO se mide de forma inversa. ¿Cómo así que se mide de forma inversa? Una empresa es más productiva cuando tiene una productividad del capital de trabajo neto operacional menor. Es decir, que ustedes aquí lo que deben apuntar es a disminuir la productividad del capital de trabajo neto operacional, no aumentar. Y si suena un poco ilógico porque le estoy asociando la palabra productividad, ¿cierto? Pero fíjense lo que lo que nosotros vemos en este indicador. Si ustedes miran el indicador, yo tengo acá el capital de trabajo neto operacional y los ingresos operacionales, ¿sí? Si yo no la quiero disminuir, sino quiero aumentar la productividad, que no es lo que debo hacer, pero les voy a poner el ejemplo. ¿Qué tendría yo que hacer? Supongamos aquí tengo capital trabajo neto operacional, tengo 10 y aquí tengo de ingresos operacionales, tengo 300. Por tanto, mi PKTNO sería de 10 sobre 300 del 3,3%, ¿cierto? 3,3%. ¿Qué pasa? Si yo busco aumentar esta productividad del capital de trabajo, que vuelvo y repito, es lo que no debo hacer, ¿qué tendría yo que hacer? Yo tendría entonces que aumentar mi capital de trabajo, ¿cierto? Aumentar mi capital de trabajo neto operacional. ¿Y eso qué me implica? Aumentar mis inventarios y aumentar mi cartera, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la productividad, aumentar mis inventarios y aumentar mi cartera es ser más productivo. No. No, o por el No, contrario, usted tiene que buscar es disminuir, que sus inventarios roten tanto que al final usted diga, pues pucha, ya no, ni tengo inventarios, todo lo que produzco lo vendo, ¿cierto? Y todos a los que le presto me pagan y me saldan y no tengo cartera. Ahí usted es más productivo. Pero ¿qué pasaría entonces? Pues usted lo que está haciendo, esto es lo que no se debe hacer, ¿cierto? Y lo que se debe hacer es disminuir inventarios y cartera. Por tanto, en términos del indicador, si usted disminuye inventarios y cartera, entonces usted tiene, por ejemplo, 2. Y si usted ya hace la división de 2 sobre 300, ya no le va a dar 3,3%, sino le va a dar 0,6%. ¿Sí me entienden por qué la productividad del capital de trabajo neto operacional yo tengo es que buscar disminuirla y no aumentarla? Sí, sí, profe. ¿Listo? Entonces aquí se me van a concentrar en buscar disminuir su capital de trabajo neto operacional siempre y cuando no afecte su liquidez, obviamente. Es decir, buscar mecanismos para rotar mucho más rápido sus inventarios, su cartera, ¿cierto? De tal manera que logren disminuir este capital de trabajo neto operacional, ¿vale? Y de esa manera una empresa es mucho más productiva
en su capital de trabajo. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Listo. El siguiente indicador se llama palanca de crecimiento. ¿Qué es la palanca de crecimiento? Es una relación que existe entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo operacional. Es decir, para poder estimar este indicador ya tengo que haber sacado los dos indicadores anteriores. ¿Y qué es esa palanca de crecimiento? Básicamente, yo tengo aquí una utilidad y tengo una inversión, ¿cierto? El capital de trabajo es una inversión porque son activos de corto plazo que usted tiene ahí invertidos, ¿cierto? Y usted tiene una utilidad. ¿Qué se dice? Se dice que la palanca de crecimiento es favorable si el resultado que se obtiene es mayor que 1. Esto implica que la empresa puede tener una medición de crecimiento, es decir, que podemos decir que la empresa puede estar creciendo, ¿cierto? En este caso, ¿por qué puede llegar a pasar esto? Porque la empresa está liberando más efectivo, lo cual mejora su liquidez y en este sentido puede llegar a cumplir los compromisos de la empresa. Entonces, ¿por qué se está dando eso? Si yo comparo la utilidad frente a la inversión, ¿cierto? Yo diría, una empresa que es capaz de generar utilidades por encima de lo que invierte es una empresa que tiene crecimiento. Ese es el concepto básico que quiero que ustedes aprendan dentro de la palanca de crecimiento. Fíjense nomás ahí. Es como si yo te dijera, Nicolás, tú inviertes 100 pesos, te estás ganando 220, ¿cierto? ¿Tu dinero creció? Claro que creció. ¿Por qué? Porque mi utilidad, perdón, 220, está por encima de mi inversión. Por tanto, mi inversión genera un crecimiento, ¿cierto? Por tanto, entonces, las utilidades que tiene la empresa están siendo altas frente a la inversión que ella está realizando para generarlas. ¿Sí es claro? Sí, profe. Entonces, cuando yo evalúo margen evita sobre productividad del capital de trabajo neto operacional, me va a dar palanca de crecimiento. Ojo, el margen evita, yo tengo, yo tengo un porcentaje y en productividad tengo otro porcentaje. Por eso es que el resultado da en número, no da en porcentaje, da en número. ¿Listo? Porque usted está dividiendo los dos porcentajes, se van y te queda es un valor. ¿Listo? Entonces, pilas con eso porque no es que me vayan a colocarle porcentaje a la palanca de crecimiento porque estaría mal. El resultado es un número porque usted está dividiendo dos cifras porcentuales. ¿Vale? Listo, profe. ¿Y de dónde nacieron esas cifras? Perdón, ¿cuál es la importancia de esa palanca de crecimiento? Vuelvo y repito, porque estoy comparando el margen de utilidades que tiene la empresa frente a lo que ella invirtió, ¿cierto? Y entonces en este sentido, una empresa que logre invertir poco, pero generar grandes utilidades, es una empresa que tiene un muy buen indicador de crecimiento porque está generando, en este caso, utilidades o caja por encima de las que realmente necesita y muy seguramente la va a poder utilizar para invertir en otras cosas. ¿Listo? Entonces, es como si, por ejemplo, volviendo aquí utilizándote Nicolás, yo digo, no, Nicolás necesita para vender
y para tener utilidades, Nicolás necesita 300 pares de zapatos, ¿sí? Cada par de zapatos, que es su inventario, le sale a 30.000, bueno. Pero resulta que de estos, Nicolás por allá coge y los vende a, ¿qué? A 200.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que si Nicolás quisiera reponer estos 300 pares de zapatos, con estos 200.000 pesos, vendiendo todos los 300, ¿tendría para reponerlos? Por supuesto que sí, y hasta más si quiere, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer Nicolás con esa plata que le sobra? Pues invertirlo en otras cosas, ¿sí? Entonces él dice, los estoy vendiendo a 200.000 pesos, me costaron 30.000, que fue mi inventario, ¿sí? Ya descontando mis gastos y mis costos, me quedan, por ejemplo, qué sé yo, 100.000 pesos. Pero para volver a comprar esos zapatos no necesito todos los 100.000, necesito únicamente 30.000. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos 70.000 pesos? Ah, pues yo voy a montar un local, o yo voy a montar otro negocio, o voy a comprar otros artículos, qué sé yo. Entonces, ¿qué está haciendo Nicolás? Está creciendo financieramente. ¿Por qué? Porque las utilidades que está obteniendo Nicolás frente a la inversión que hizo en la compra de los zapatos está siendo muy superior, que le permite entonces crecer financieramente. ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos este otro indicador. Y por último, tenemos el RAO, que se diferencia del ROA, también es una rentabilidad sobre los activos, pero resulta que, vuelvo y repito, nosotros venimos hablando netamente de los activos operacionales o los activos productivos para la empresa, porque no todas las inversiones que la empresa ha hecho están orientadas netamente en la inversión, en la productividad, perdón, de la empresa. No todos están orientados hacia eso. Pueden haber activos como por ejemplo el buen nombre, como por ejemplo activos diferidos, ¿cierto? Inversiones temporales que no están orientados o no están siendo un reflejo de la inversión que ha hecho la empresa. ¿Listo? Entonces, el RAO, que significa rentabilidad del activo operacional, ¿cierto? Y ese concepto de operacional está ligado netamente a la productividad de la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para sacar este RAO, la rentabilidad de los activos productivos de la empresa? Pues tengo que sacar primero la sumatoria de los activos operativos. ¿Y qué van a hacer esos activos operativos? Tengo acá el capital de trabajo neto operacional, que ya lo había sacado por acá, que ya sé que va ligado entonces a la inversión de corto plazo, ¿cierto? Y el activo fijo operacional. ¿Y cuál creen ustedes que es el activo fijo operacional que debo tomar para calcular ese AO? Aquí ya tomé el capital de trabajo neto operacional, que es el que está aquí relacionado con la inversión a corto plazo. Ya lo tomé ahí. Pero el AFO, ¿qué tomo? Profe, tendría que ver con los activos a largo plazo. Sí, activos fijos operacionales, pero ¿cuáles vas a tomar de activos fijos operacionales? No sé. La propiedad, planta y equipo, los terrenos, los muebles y enseres, los vehículos, o todo.
Si yo estoy midiendo la parte operativa o la parte productiva, ¿cuál debería ser? Ah, profe, pensé que usted ya lo había contestado. Pues entonces todo lo que tenga que ver directamente con la operación, ¿no? Sería la maquinaria y todo esto, ¿sí? Va a depender de qué, de la empresa, ¿cierto? Del tipo De de la empresa. actividad, sí. Claro, porque puede que la empresa, por ejemplo, diga vehículos y uno va y mira y es el carro que la empresa le compró al presidente. ¿Eso está ligado netamente con la productividad de la empresa? No, ese vehículo lo está usando es el jefe para transportarse, pero eso no sirve para nada más. Ah, pero es que yo voy y miro vehículos y resulta que esto sirve para la distribución de los productos que van a los puntos de venta. Ah, ok, entonces ese vehículo sí está ligado dentro de la productividad de la empresa, ¿sí ves? Entonces, como tú lo dices, hay que revisar. Yo sé que, digamos, ustedes encuentran las cifras totales, ahí no pueden discriminar si hay cuántos vehículos, etcétera. Pero entonces lo que quiero que ustedes hagan con este AFO, yo no les voy a decir qué van a tomar y qué no, pero ustedes sí lo van a hacer. Ustedes van a mirar sus activos fijos y van a argumentar por qué la propiedad, planta y equipo la van a tomar, por qué los muebles y enseres y por qué, por ejemplo, los terrenos no. Una empresa seguramente como Ecopetrol, pues tendrá que tomar los terrenos como un activo fijo operacional, porque tiene que comprar para poder explorar los suelos, ¿no? O si no, difícil. Entonces, ahí es donde tienen que ustedes determinar qué activos sí y qué activos fijos no. ¿Listo? Profe, sí, profe, pues es que digamos de Ecopetrol, todo lo que es propiedad, planta y equipo, yo ya miré y todos van dentro de los activos fijos, ¿sí? Sería más bien mirar dentro de los activos fijos operacionales. Sería más Exacto. bien mirar las otras, ¿cierto? Pero Los digamos, otros la variables, empresa de porque la Ecopetrol, propiedad planta ya sí, sabes que todas sí, pero puede que de todas, pronto los sí. vehículos, los terrenos y otros activos fijos que tengas tú ahí, resulta que no cuadran para que estén dentro de la productividad y la operatividad de la empresa. Entonces, esas cifras las descartas y sumas únicamente las que sí. ¿Listo? Eso es un valor, ¿no? Una cifra. Entonces empiezas a sumar las que sí van a ser parte de este AFO. ¿Vale? Listo, profe. Profe, a la hora de pronto de nosotros llegar a la presentación, entonces lo mejor sería llevar desglosadas esas cifras, ¿cierto? O sea, Sí, desglosadas claro. en el sentido, digamos, Para que bueno, me propiedad y entiendan planta y equipo, cómo. sí, Ujú. eso, para, digamos, sí, ya, ya. Bueno. Listo. Y por último, para calcular el RAO, yo tengo que RAO es igual a WODI sobre AO. ¿Qué es WODI? Utilidad operacional después de impuestos. ¿Sí? Como es después de impuestos, yo lo que hago es utilidad operacional después de pagar los impuestos, entonces tengo que restarle los impuestos. ¿Listo? Entonces, de esta manera lo calculan, utilidad operacional menos impuestos. ¿Y por qué le resto los impuestos a este cálculo del RAO? Porque desde el punto de vista de la productividad, ¿sí? Desde el punto de vista de la productividad, los activos ya están inmersos dentro de la ubicación que tiene la empresa. Es decir, en el Evita yo los descuento porque yo con eso me estoy comparando con otras empresas. Pero ya desde el punto de vista de la productividad del activo como tal, ya está dentro de la ubicación geográfica, ya pertenece como tal a su actividad que se está desarrollando en ese país y por tanto el impuesto sigue siendo una salida que hace parte de su operación para el cálculo del RAO. ¿Listo? Entonces, por eso es que descuentan los impuestos. Y por eso es que va negativo, porque es después de impuestos, es decir, después de pagar los impuestos. ¿Listo? Ojo, la utilidad operacional. Listo, profe. ¿Listo?
Esos serían los 5 indicadores que tendrían que evaluar para la siguiente mesa de crédito, que sería el próximo lunes. ¿Listo? O lo dejamos para el próximo jueves. Ya con esto acabamos tema. Ustedes me dirán si les doy más tiempo y lo dejamos para el jueves. Profe, pues yo creería que lo mejor es para el jueves por lo que la otra semana es presentación de todas las cosas y el lunes, pues por lo menos de mi parte, el lunes sí lo tengo cargadito. Pero Sí. entonces no sé mis compañeros, ¿sí? Igual sería la última nota, Dejémoslo ¿no? para el... Sí, exacto, la última nota. Sí. Entonces dejémoslo para el jueves, la presentación. El lunes no hay clase, que es semana de parciales, no tendríamos clase. Y tendríamos el jueves entonces la presentación, ¿listo? Listo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta frente a algún indicador? ¿Todo claro? No, profe, todo claro. Listo. Profe, Entonces, la metodología igual, las igual. 5 ideas de inversión Ujú. Para mejorar y... los 5 indicadores. Sí. El RAO Ah, o sea, obviamente quiero buscamos una idea buscar para que cada... suba, ¿Sí? ¿cierto? Sí, puede ser también, si lo quieres así. Eh, Listo. el RAO tienes que buscar que suba, ¿cierto? Porque la idea es que la empresa genere mayores utilidades frente a la inversión que tiene. La inversión son sus activos, ¿no? Frente a la inversión. Entonces ahí tienes que buscar una empresa con una rentabilidad o un RAO más alto, es porque obtuvo mayores utilidades frente a la inversión. ¿Listo? Utilidades operacionales. Es el RAO Listo. que suba, la palanca de crecimiento que suba, obviamente, ¿cierto? Porque quiero tener más evita, más margen que inversión. Entonces tengo que buscar que la palanca suba. Tengo que buscar que la productividad disminuya, la del capital de trabajo neto operacional, y que el margen evita y evita suban. ¿Listo? Serían entonces, en términos de la estimación, lo que ustedes deben pretender en las decisiones que están tomando. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces no es más. Nos vemos el próximo jueves con la última mesa de crédito. Listo, profe. Listo, Bueno, que profe. esté muy bien. Feliz noche. Igual. Igual.